Estamos en vivo. Por favor, Eduardo, ¿puedes poner las diapositivas? ¿Me avisas cuando esté para compartir, por favor? Ya. Eduardo, ¿puedes poner las diapositivas, por favor? Ya. Ya. ¿Las puedes agrandar? A ver, agrándalas, por favor, Eduardo. Ya. Buenas noches a todo el público presente, tanto en el Zoom como en el Facebook. Yo soy Shizuo Higuchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso, formado por estudiantes de arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, que el día de hoy se complace en contar con la presencia del profesor Carlos Manuel Luni Cruces, quien nos expondrá con su ponencia titulada La accesoriedad en el manuscrito de Huarochirí y el cambio de paradigma cultural. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. Adelante, Lugni. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, amigos, compañeros. Muchos tal vez no sepan, yo soy también estudiante de arqueología. Soy profesor de historia y cuentacuentos y guía cultural también. Entonces, dentro... ¿Me avisas cuando esté para compartir, por favor? Disculpen, un segundito, voy a compartir el evento en mis redes y comenzamos. Perfecto. Muy bien. Les decía, mi nombre es Carlos Ruknik, soy narrador oral, soy profesor de historia y soy estudiante de arqueología, y mis compañeros han tenido a bien invitarme a hablar. Ya hablamos una primera vez sobre el manuscrito de Huarochirí. Ahora, ser más puntual sobre algunos ítems del manuscrito de Huarochirí, que es un texto que, como dijimos la primera vez, da para mucho. Da para mucho, pero repito algo, no exageremos. No da para todo, para interpretar todo el mundo andino, no da. ¿Ya? Yo creo que hay puntos que son resaltantes o que llaman más la atención, ¿no? Tal vez. Sobre todo hoy que se habla de teorías de género, de sexualidad, y mucha gente toma el mundo prehispánico como un laboratorio de ideas, proyectando tal vez nuestras aspiraciones en materia sexual, más olvidando en rigor lo que fue el mundo andino, el mundo indígena precolombino. En el manuscrito de Huarochirí hay una presencia de lo sexual desde el inicio. Entonces, vamos, detente, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Desde los primeros capítulos ya vemos en el manuscrito de Huarochirí las dos traducciones, por lo menos que yo conozco, ¿no? Que es la de Gerald Taylor, ¿no? Esta traducción, y la de José María Arguedas, que hace unos años reeditó el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Dentro de esas dos traducciones, puedo decir que la de Arguedas tiene un sesgo más pudoroso, por lo menos como yo lo entiendo. Mientras que la de Gerald Taylor es más directa, tal vez hasta más procaz muchas veces. Entonces, no es que uno o el otro esté mintiendo. Ya en el manuscrito hay un sesgo, un tabú sobre lo sexual, sobre la actividad sexual, como mero acto recreativo, que bueno, es verdad que viene de parte de los curas doctrineros, ¿no? Ahora, el primer héroe en cronología que aparece en el manuscrito de Huarochirí, creo que todos lo podemos reconocer, ¿no? Es este héroe
Kuniraya Viracocha, ¿no? Este héroe que siamés, tal vez, ¿no? Kuniraya y Viracocha, que después vamos a hablar. ¿Quién fue Kuniraya? ¿Quién fue Viracocha? ¿Fueron lo mismo? Más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Kuniraya Viracocha es el héroe que en el manuscrito aparece como una especie de deidad, ¿no? Una especie de deidad que trata o es la deidad creadora del universo, ¿no? Emulando un poco al Dios de los cristianos, ¿no? Y esa parte es bastante cargada de un sesgo occidentalista, ¿ya? Sin lugar a dudas, porque no es, en el mundo andino no hay esta concepción lineal del mundo occidental, ¿no? Que es el inicio de la historia y el fin de los tiempos, ¿no? Que es más o menos también en lo que se basa todas las disciplinas occidentales, pues, ¿no? Las ciencias exactas y demás, ¿no? Que son creaciones occidentales, pues, sin lugar a dudas. Eh, Esto no existe en el mundo andino, pero ya vemos este coqueteo con las doctrinas cristianas, y este Kuniraya Viracocha, que mucho rato es una deidad y por otros momentos es un héroe cultural que enseña a arar la tierra, a hacer terrazas, a aprovechar el agua subterránea, hacer canales de regadío. Es un héroe que también disfruta del goce, es un héroe sensual, ¿no? Que se deja por un momento llevar por lo más primigenio de sus instintos, ¿no? Los más primigenios de nuestros instintos son el hambre, la necesidad de evacuar, ¿no? Y la necesidad sexual, una vez que desarrollamos nuestros órganos reproductivos, pues, ¿no? Entonces, se deja llevar por esta necesidad sexual, ¿no? Esta necesidad primigenia, contrario a lo que pasa con otras tradiciones, ¿no? Que tal vez lo ven como un traspié, ¿no? Como un traspié dentro del periplo de un héroe cultural o de una divinidad, esto de perder el tiempo con el sexo, ¿no? Tenemos tradiciones muy rígidas a ese respecto, ¿no? La tradición hindú es muy rígida, en muchas de sus vertientes son extremadamente rígidos con el goce sexual, ¿no? Y este divinidad o héroe sensual se detiene en primer momento en el relato donde él aparece, ¿no? En el primer relato donde él aparece, se detiene cautivado por la belleza de una muchacha, ¿no? De una muchacha llamada Kaviliaka. Kaviliaka es hermosa, y este tipo se transforma, usa sus capacidades de miurgo en un colibrí e infecta una fruta de lúcuma, ¿no? Y cae en el regazo de Cadillaca y ella la come y queda encinta. Creo que la mayoría de personas que estamos escuchando esta conferencia, que están escuchando esta conferencia, conocen esta historia. Pero esta historia que tiene muchos paralelismos con otras tradiciones, ¿no? La divinidad que embauca a la muchacha y la deja encinta. mm, Esta epopeya que tiene Kuniraya Viracocha se extiende y toma otros matices, porque está bien, Kaviliaka es una fuerza que lo impulsa o una imagen que lo impulsa a conquistarla, a dejarla encinta y por último a perseguirla, ¿no? En su camino a Pachacamac. Pero el tipo no solamente tiene esta pasión, ¿no? Sino que es susceptible, es voluble, por decirlo de alguna manera, y se deja o se encandila por otras mujeres, ¿no? Por otras mujeres, por las hijas de aquella que paría palomas, como la menciona en este capítulo el manuscrito de Guarochirí, ¿no? Eh, Viracocha, Kuniraya Viracocha se detiene allí, se distrae con las hijas de esta mujer
y abusa de una de ellas, ¿no? En el manuscrito traducido por Arguedas, Arguedas habla que la traducción suya es sobre Kuniraya intentando enamorarla, ¿no? Intentando seducirla, intentando acostarse con ella. Ella es una doncella, aparentemente, ¿no? Pero en la traducción de Gerald Taylor se hace hincapié en que es un abuso, ¿no? La viola finalmente. Y intenta hacer lo mismo con su hermana, ¿no? Intenta hacer lo mismo con la hermana de ella, y esta muchacha se transforma en paloma y se escapa, y de ahí él le pone el apodo a la madre, la que pare paloma, ¿no? Entonces, acá vemos algo bien interesante. Kuniraya Viracocha, el héroe cultural, el héroe que se transforma en divinidad, probablemente, ¿no? Que le enseña a los hombres a trabajar la tierra y hacer canales de regadíos, es un tipo que también se detiene a gozar la vida, y además, no solo eso, a transgredir la libertad de los otros, ¿no? A transgredir la libertad de los otros. Es un tipo políticamente incorrecto, ¿no? Es un héroe, es un antihéroe por momentos, ¿no? Vemos en el PTT dos representaciones. Una es del dios de los báculos, que mucha gente identifica como Viracocha, ¿no? Es esta figura que aparece en la portada del Sol, en Tiahuanaco, en Bolivia, y vemos una cerámica donde aparece una mujer masturbando a un ser mitológico, muchos dirían la muerte, ¿no? Eh, Creo que es un poco atrevido decir esto, tiene un rostro de calavera, ¿no? Es una figurilla mochica, pero lo interesante que podemos ver aquí es que esta mujer, aparentemente nada extraordinaria, ¿no? Está teniendo sexo con un demiurgo o con tal vez una posible divinidad, ¿no? Una aparente divinidad. Entonces, vemos que en el imaginario del hombre andino, precolombino, existía también este intercambio entre lo divino y lo carnal, ¿no? Este intercambio entre los seres terrenales como nosotros y los demiurgos, ¿no? Y este intercambio podría ser sexual muchas veces, como en el caso de este relato del manuscrito de Huarochirí. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Hay una serie de personajes en el manuscrito de Huarochirí que serían muy largo nombrarlos, ¿no? No daría para esta pequeña intervención, pero hay personajes masculinos y femeninos que resaltan por su sexualidad o por su asexualidad, ¿no? En el caso de las mujeres hay algo que es bastante eh, resaltante, ¿no? Le pone mucho énfasis, mucho acento a la sexualidad de las mujeres en el manuscrito de Huarochirí. El informante le pone mucho énfasis a las cualidades sexuales de las mujeres. Es interesante esto, tal vez nos habla un poco del culto a la fertilidad, ¿no? El culto a la fertilidad que existía en el mundo andino, que muchas veces estaba ligado a huacas femeninas, ¿no? Algunas de las más resaltantes, ¿no? Como ya mencionamos, la primera es Cabiliaca, ¿no? La doncella que se deja seducir. Es un personaje pasivo, ¿no? Es un personaje que se deja embaucar, ¿no? Que se deja embaucar. Que creo que es un personaje que bien ha explotado la cultura popular hasta nuestros días, ¿no? Sigue existiendo esta figura de la mujer
pasiva que es embaucada por el hombre, ¿no? Lo podemos ver en las telenovelas, en tantísimos productos culturales de hoy en día, ¿no? De calidad o de poca calidad o de ninguna, pero bueno, productos culturales al fin y al cabo, ¿no? Entonces Cabiliaca sigue esa línea de esa línea, esa tradición, ¿no? La mujer pasiva, la mujer que se deja llevar, las cosas le pasan, las cosas le pasan finalmente, ¿no? Y es tan su hacer desde el no hacer, ¿no? Porque finalmente el no hacer es hacer, ¿no? La única acción que tiene es cuando descubre que Kuniraya Viracocha es un huaca miserable, que está vestido de harapos, ¿no? Es un piojoso, como ella lo tilda, huye. Es lo más activo que hace, huye y finalmente se vuelve en un objeto inanimado, ¿no? En una isla, ella y su bebé. Y bueno, ese no hacer es hacer también, ¿no? Pero si avanzamos en el manuscrito, ¿no? Vamos pasando los capítulos, van avanzando las lecturas, aparecen otros personajes que tal vez son mucho más activos, ¿no? En su quehacer sexual y de distintas índoles, ¿no? Una de esas es la esposa de Tantañanca, ¿no? Tantañanca es el personaje que en el quinto capítulo se siente enfermo y busca ayuda de un montón de personas, ¿no? De gente sabia, de médicos, brujos y demás, pero no encuentra alivio, se siente enfermo. Y este tipo ha engañado a mucha gente diciéndole que es un huaca, que es un ser divino. Tamtañanca está enfermo porque su esposa es adúltera, dice el manuscrito, ¿no? Ahí vemos otro sesgo de la cultura occidental, ¿no? Adúltera, ¿ya? En realidad, bueno, lo que la esposa de Tamtañanca ha sido es infiel, ¿no? No necesariamente sinónimo de adúltera, ¿no? Adúltera tiene una connotación más religiosa. Le ha sido infiel y esto no está bien visto en el manuscrito también, ¿no? Pero tal vez no tiene ese peso de vergüenza social que posee en la tradición judeo-cristiana, ¿no? Esta mujer le ha sido infiel eh, y hay símbolos muy resaltantes, ¿no? El hombre que se entera, Waitiakuri, que se entera de la infidelidad de esta mujer, se entera por escuchar a dos zorros hablando de ella, ¿no? Y dicen estos zorros que sobre esta mujer pesa la culpa ya que ella le dio de comer un grano de maíz que saltó de su batán, ¿no? Un grano de maíz pintado, que le cayó en su vulva, se le dio de comer a otro hombre. ¿No? Es muy bonita la imagen, muy sensual. Y en la casa de ella y su marido hay una serpiente de dos cabezas, ¿no? Y en el batán, bajo el batán, también hay un sapo de dos cabezas. Todo es muy alegórico, ¿no? Muy alegórico. Podríamos argumentar que la serpiente es un claro símbolo fálico, ¿no? Y que el sapo puede ser la representación del sexo femenino, ¿no? Mm, la interpretación da para mucho, ¿no? Da para mucho. No me quiero atrever a afirmar esto, pero creo que con respecto a las serpientes, sí la alegoría es bastante clara, ¿no? Hay una infidelidad que lo ha enfermado a Tantañanca. ¿De qué? Tal vez de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O lo ha enfermado de qué? Socialmente, tal vez, ¿no? Tal vez este hombre que es tan poderoso no ha podido satisfacer a su mujer y por eso su mujer le ha sido infiel. Eh, y es algo que pesa socialmente en el mundo andino, que lo vamos a descubrir más adelante, ¿no? La hija mayor de Tamtañanca también es otro personaje
tal vez menor dentro del relato, ¿no? Es la cuñada de Waitakuri en el tercer capítulo, finalmente el hombre que salva a Tantañanka de su enfermedad, ¿no? Y ella y su marido desprecian a Waitakuri por ser un hombre humilde, por ser un hombre sin mayores posesiones, ¿no? Waitakuri es un hombre que come papas hechas guatia, papas sancochadas con terracota, ¿no? Eso nos dice su nombre. Entonces, ya nos explica que es de un estrato bastante precario. Entonces, esta mujer que lo ha humillado tantas veces a Waitakuri, ella y su esposo, ¿no? Su esposo que lo reta a tantos desafíos a Waitakuri, Ñanka desespera tanto a Waitakuri que Waitakuri la maldice, ¿no? La maldice y le dice, de ahora en más vas a vivir mostrándole tu sexo a todos los hombres que pasan, ¿no? En el texto dice tus vergüenzas, y ahí vemos otra infiltración, vemos otro contenido cultural occidental, ¿no? Tus vergüenzas. Los que son quechua hablantes sabrán que en el mundo andino pues no se dice tus vergüenzas, ¿no? Al sexo, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Rubuntu, Raka, tienen su nombre explícito, pues, ¿no? Entonces, esta mujer es convertida por en este momento, Waitakuri, un héroe con poderes sobrenaturales, la convierte en una piedra que deja los muslos, ¿no? Que tiene forma de muslos y una vulva expuesta. Y a esta mujer, los caminantes, los que pasan ahí, le suelen hacer ofrendas. También la bendice, ¿no? Un poco con esta forma, ¿no? Recordemos que en el mundo andino, el convertirte en roca significa que te conviertes en el material más poderoso que ellos conocieron, ¿no? La roca representa lo más fuerte para ellos. Entonces, la convierte en eso, en un objeto inanimado, pero poderoso. Y tan poderoso que merece respeto por los viajeros, ¿no? Los viajeros le dejan pequeñas ofrendas. Waitakuri, porque el personaje principal en este relato es Waitakuri, necesariamente lo tenemos que mencionar, se casa con Chaupiñanca, que es la hija de Tantañanca, ¿no? Chaupiñanca es la hermana menor, la hija más pequeña, y es bella, aparentemente, ¿no? Pero descubrimos más adelante que Chaupiñanca, este personaje que es tal vez el premio de Waitakuri, ¿no? El premio de Waitakuri en este capítulo, en el quinto capítulo, se vuelve protagonista de otros fragmentos del manuscrito, ¿no? Y se vuelve una deidad del goce. Aparentemente termina su relación con Waitakuri, ¿no? Lo dice en algunos fragmentos, ¿no? Porque no la puede satisfacer Waitakuri, ¿no? Esta mujer es insaciable, insaciable. Entonces, lo único que la podía satisfacer, dice el manuscrito de Huarochirí, era un pene de dimensiones extranormales, pues, ¿no? Exuberantes. Y bueno, se vuelve también una huaca, ella, ¿no? Se vuelve una huaca, y a esta huaca se le ofrecen una serie de rituales, ¿no? De sacrificios, hay carreras de llamas con las que se le ofrenda, ¿no? La llama que llegue primera, eh, se le hace regalos de coca, se le regala una serie de cosas, ¿no? Y lo más curioso es que hay un rito ahí, porque recordemos que Dioses y Hombres de Huarochirí, o el manuscrito de Huarochirí, es un texto donde se narran también los ritos y cómo se llevaban a cabo estos ritos en la región de Huarochirí. Había un baile que le rendía honor a Chaupiñanca. Y este baile era un baile bastante dionisiaco, por utilizar
una categoría del mundo occidental, ¿no? Y que nos sirve mucho para encajar este tema. Chaupiñanca era halagada con el baile de hombres desnudos, ¿no? De esa parcialidad, de ese ayu. Le encantaba, dice, ver a los hombres desnudos. Y ese era el mejor honor que se le podían hacer, que se le podía hacer. Chukisuso es otra deidad que tiene otra cualidad, ¿no? Ya saliendo de este quinto capítulo, vemos a Chukisuso más adelante, y es la seductora, ¿no? Chukisuso nos trae un relato que vamos a ver más adelante y que los que son de Ica van a reconocer, ¿no? Es un relato común en el mundo andino, es el relato del origen de un canal de irrigación. Y muchas veces el origen de esos canales se ha debido a la pasión de un huaca por una doncella. Es el caso de Chukisuso, ¿no? Chukisuso es hermosa, hay un hijo de Pariacaca que la desea, le pide acostarse con ella, perdón, Pariacaca mismo es el que quiere acostarse con ella, ¿no? Es seductora ella, pero eh, Chukisuso no acepta tener este concubinato con Pariacaca. Le pide algo, le pide llevar agua a su tierra, ¿no? Y eso lo van a reconocer acá con la historia de la Chirana del Inca, ¿no? Un relato local de Ica. Y bueno, finalmente accede a tener sexo con él a cambio de que Pariacaca obsequie este acueducto, este canal de irrigación a su pueblo, ¿no? A su pueblo. Finalmente Chukisuso lo invita a acostarse con él sobre una peña, ¿no? Sobre una peña, y aún, en el relato dice, aún los hombres de esas parcialidades llevan ofrendas ahí a esa zona donde se llevó ese acto amoroso, ¿no? Ese acto, bueno, no sé si amoroso, pero ese acto sexual, ¿no? O de goce. Entonces vemos mujeres que viven su sexualidad, huacas mujeres que viven su sexualidad desde distintos ángulos, ¿no? El personaje pasivo, Cabiliaca, la esposa de Tantañanca, la adúltera, le he puesto entre comillas, que creo que la idea del manuscrito es la infiel, ¿no? La hija mayor de Tantañanca, humillada en su sexualidad, pero finalmente reivindicada por el pueblo, ¿no? Chaupiñanca, la héroe, ¿no? La mujer del goce, la animadora de las mujeres también, porque el relato por ratos es confuso para nuestra mentalidad, ¿no? Chaupiñanca, que es esposa de Waitakuri y es hija de Tamtañanca, en capítulos más adelante aparece como hermana de Pariacaca, ¿no? Acordémonos que Waitakuri es hijo de Pariacaca, pero Pariacaca aún no ha nacido, ¿no? Manejo del tiempo no lineal del mundo andino es extraordinario, ¿no? Y a veces confuso para nosotros que ya estamos occidentalizados, ¿no? Entonces, en el manuscrito se dice que Chaupiñanca es la animadora de las mujeres, es la que da el camac, ya es la que le da la energía vital, el aliento de vida a las mujeres, y Pariacaca fue el que le dio el aliento de vida a los hombres de esa parcialidad. Y es una héroe del gozo, una héroe que le gusta que la alaben los hombres bailando y moviendo su sexo, agitándolo desnudo frente a ella, ¿no? Y Chukisuso es la mujer seductora de miurgos, de divinidades, que finalmente también se transforma en un ente poderoso, ¿no? Seguimos, por favor. La sexualidad de los huacas hombres, o de algunos huacas hombres, ¿no? Del manuscrito de Borochirí, eh, no es tan explícita, creo yo, como
como aparece en el caso de las mujeres en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? No lo sé por qué, ¿no? Tal vez sería algo del narrador o de la localidad, ¿no? No necesariamente ha sido así en todo el mundo andino, tal vez eh, el goce sexual de los huacas masculinos ha sido más explícito en otras tradiciones, no lo sabemos, ¿no? En el caso de Pariacaca, ¿no? Que se vio seducido por Chuquisuso, ¿no? O la quiso enamorar y ella fue mucho más astuta que él, no le atracó acostarse con él por nada, por más que fuera Pariacaca, ¿no? Sino que consiguió llevar agua a su comunidad. Lo interesante de Pariacaca, que es el héroe más sólido del manuscrito de Huarochirí, es casi el personaje principal, creo yo, es que Pariacaca es un huaca que se da tiempo para gozar, ¿no? Dentro de todos los relatos que inmiscuyen a Pariacaca, ¿no? Desde su nacimiento, desde sus luchas contra Guayayo Carhuancho, se da un tiempo para el goce, ¿no? Contrario al otro héroe que es anterior a él, que es Cuniraya Viracocha, que es más dado al goce, este tal vez es menos, ¿no? Pero se da un tiempo para el goce, no está fuera de él. Guaitiacuri, que es un hijo de Pariacaca, no dentro de esos 5 huevos de los que él nace y esos 5 huevos que son sus hermanos también, ¿no? Que es un poco lo confuso el manuscrito de Huarochirí. Guaitiacuri descubre que es hijo de Pariacaca, ¿no? Dentro de su viaje, este viaje que hace, y conoce a Tantañanca, ¿no? A este hombre que está enfermo. Guaitacuri es el héroe que es mal amante, es un héroe que es mal amante, que lo deja a la hija de Tantañanca por no poder satisfacerla, ¿no? Es un héroe que logra mucho dentro del relato, ¿no? Se le dedica un capítulo entero, uno de los capítulos más bellos, ¿no? Que creo que ha sido uno de los capítulos que más ha sido adaptado a la narración oral. Y este personaje aparece después como un personaje derrotado, ¿no? Un personaje eh, inferior, ¿no? Es poco, poco vigoroso. Y Rukanakoto, que es el único personaje tal vez, o uno de los pocos personajes donde sus capacidades sexuales son más explícitas, ¿no? Es un waka macrofalosómico, tiene un pene enorme, ¿no? Y es el único waka que pudo satisfacer una sola vez, lo dice así el manuscrito, ¿no? Hace hincapié, una sola vez nada más, fue satisfecha Chaupiñanca. Y fue satisfecha por Ruka Nakoto, ¿no? Este waka de pene gigantesco y además algo curioso que es patrono, por utilizar una categoría del catolicismo, ¿no? Es un ente que interviene para ayudar a los hombres con microfalosómicos, ¿no? Es decir, que tienen un pene extremadamente pequeño. Y estos hombres le rinden pleitesía a Rucanacoto para que los alivie de esto, ¿no? Los alivie de esto. Y ahí vemos algo que es común en casi todas las culturas del mundo. Creo que solamente en algunas etapas de la cultura occidental, ¿no? Era bien visto tener un pene pequeño, ¿no? Pero es común, ¿no? En casi todas las culturas del mundo se exalta, ¿no? El tener un miembro viril grande, ¿no? Para los hombres. Entonces, Rukanakoto aparece brevemente, ¿no? Aparece brevemente, tiene estas dos cualidades. Tiene un pene enorme y consigue satisfacer a Chaupiñanca por una sola vez, ¿no? A esta mujer vigorosa, a esta mujer del goce, madre de las mujeres, ¿no?
consigue satisfacerla Rucanacoto, ¿no? Bueno, seguimos, por favor. La siguiente. Creo que otro tema resaltante del manuscrito de Huarochirí, acabamos de hablar de la sexualidad, ¿no? Y creo que a todos nos llama la atención, ¿no? Pero hay algo que está marcado en el manuscrito de Huarochirí y es sus cambios de paradigmas culturales, ¿no? Que también es algo que me llama la atención. Y en esta parte de la exposición quisiera hablar de esto. Hay una serie de héroes masculinos y femeninos, y estos héroes marcan una época, un paradigma cultural, ¿ya? Cada uno de ellos. Vemos héroes que son de la época pre-inca, que tal vez hacen referencia al arcaico o al formativo, y héroes que son de épocas más recientes, ¿no? Como de la época colonial, ¿no? Entonces, uno de estos héroes o uno de estos villanos o personajes principales es Huayayo Carhuincho, ¿no? Parece que se torna en villano, ¿no? Es una deidad importante, es la deidad más importante de la región durante mucho tiempo, pero es una deidad que exige sacrificio, el sacrificio de uno de los hijos de cada familia. ¿Ya? Imagínense, tener un hijo y tener varios hijos y tener que escoger uno de ellos para que sea sacrificado, ¿no? Es eso lo que les exige Huayayo Carhuincho a su feligresía, y es eso mismo lo que les molesta a la feligresía. Es una deidad que representa un espacio-tiempo histórico donde tal vez si comparamos con evidencias arqueológicas, ¿no? Donde abundó este tipo de sacrificios, ¿no? Este tipo de actividades. Los sacrificios humanos, ustedes saben que han existido hasta la llegada de los españoles y posiblemente posterior a ellos, ¿no? Hayan seguido existiendo. Incluso ahora a poco hay rituales que emulan el sacrificio humano. Cuando hay épocas de sequía en el altiplano, se llevan a los niños a las zonas altas y allí les dan de chicotazos a veces hasta hacerlos llorar, ¿no? Para que vuelva el agua, según las creencias de estas comunidades. Ahora, vemos que en este relato aparece un estrés de parte de los hombres de esa época con respecto a esta actividad, ¿no? A esta actividad. Y Huayayo Carhuincho representa esta actividad que ya no es bien vista, y es redimida por Pariacaca, ¿no? Recordemos que los dos se enfrentan, ¿no? Estas dos divinidades se enfrentan en una batalla terrible, y Huayayo Carhuincho es condenado o es expulsado a la tierra de los Antis, ¿no? A la tierra que para el hombre andino que trabajaba la tierra, que araba la tierra, que criaba animales, que había desarrollado una ingeniería zootécnica, ¿no? Con las llamas, las alpacas, los cuyes, los patos, ver a la gente del anti suyo, ¿no? De la región amazónica, les era sumamente chocante, ¿no? Personas que no trabajaban la tierra, que practicaban la antropofagia, ¿no? Les parecía monstruoso. Entonces, este tipo es relegado, esta deidad es relegada a, a este sector que para el mundo andino es el sector de la barbarie, ¿no? La barbarie en el mundo andino está en la selva, ahí están los bárbaros, ¿no? Lo que para los romanos eran los pueblos germanos, los ingleses, ¿no? Los bárbaros, los extranjeros, pero los extranjeros
que no te aportan, los extranjeros que los ves como inferiores a ti, ¿no? Y bueno, este Guayayo Carhuencho también se vuelve una especie de símbolo para pueblos que son despreciados en el mundo andino como lo era, ¿no? El pueblo Huanca, y, y se le condena a Guayayo Carhuencho a comer perro, ¿no? Los incas, recuerden que llamaban a los huancas los comeperros, ¿no? Y los llamaban así con desprecio. Entonces le sacrificaban perros a Guayayo Carhuencho, ¿no? Que perros, bueno, no sabemos si específicamente una raza, un tipo, el perro calato, no se sabe. La siguiente diapositiva, por favor. Pariacaca es la divinidad que más aprecia el informante del manuscrito Huarochirí, o los informantes. Es la divinidad por la cual se sienten más orgullosos e identificados, ¿no? Tal vez es la época que ellos recuerdan con más cariño, ya que Pariacaca los libera de el penoso compromiso de tener que elegir un hijo para el sacrificio, ¿no? Entonces, Pariacaca es la divinidad del orden, la divinidad que construye canales de regadío, que hace aparecer lagunas. Pariacaca es una divinidad del orden. Todo lo que ocurre en torno a Pariacaca es bueno, ¿no? Parece que hay una nostalgia de un orden, de un pasado que les pareció glorioso y que seguramente lo fue así, ¿no? Ya que ellos los vivieron, ¿no? Y esto es común en muchos escritos indígenas, ¿no? Guamán Poma de Ayala, en Nueva Crónica y Buen Gobierno, también emula eso, ¿no? La nostalgia de un pasado donde hubo un buen gobierno, un buen gobierno. Un buen gobierno para ellos era un gobierno que administraba bien la tierra y el agua, ¿no? Que les daba de comer, que había la menor necesidad posible. Entonces, Pariacaca representa esto, ¿no? Seguimos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Y acá entramos a un personaje que es anterior a estos dos héroes, ¿no? Un héroe venido a menos como es Guayayo Carhuincho, ¿no? Y Pariacaca, el héroe que se recuerda siempre con afecto. Acá vemos a un héroe siamés, Puniraya Viracocha, ¿no? Viracocha es esta divinidad que, bueno, muchos identifican con el dios de los báculos, otros identifican con una divinidad solar, y nada, esto creo yo que tiene un correlato con evidencias arqueológicas, ¿no? No sé si existió una iconografía de Viracocha, por lo menos la que hay en las descripciones que hay en las crónicas no hablan más que de una forma humana de Viracocha, ¿no? Una forma corporal, humana de Viracocha, antropomorfa, ¿no? Y aparece con este acopo, con este nombre anterior que es Cuniraya, ¿no? Entonces, para muchos estudiosos, Cuniraya fue el héroe cultural de la región de Huarochirí, es decir, al hombre que se le identificó como padre de las tecnologías que revolucionaron agrícolamente la zona, ¿no? Que les enseñó a trabajar la tierra y tal vez otras artes, como el arte de tejer, ¿no? Y demás. Pero con la influencia sureña, Cuniraya fue siendo encapsulado en Viracocha, ¿no? En Viracocha, y finalmente en el imaginario popular de los hombres de aquella época, Cuniraya y Viracocha eran la misma cosa, ¿no? Eran la misma cosa.
Un poco algo que sucede o sucedió con la figura de Jesús, ¿no? En el cristianismo. Eh, Jesús, el demiurgo, el Hijo de Dios, el Mesías, se transforma en Dios, lo transforma en la divina Trinidad, ¿no? Eh, es, los cultos no son monolíticos, van transformándose. Y en una sociedad con escritura, imagínense, ha tenido todo un cambio, ¿no? De la figura de Jesús con respecto a los pueblos que la han ido asimilando. Imagínense a una sociedad ágrafa, ¿no? El manuscrito en el primer capítulo comienza diciendo que si los hombres que hoy llamamos indios hubieran conocido la escritura, ¿no? Como lo conocen los huiracochas, ¿ya? Y ahí Huiracocha está está teniendo un significado más amplio, ¿no? Ahora también quiere decir extranjero, venido de Europa, ¿no? Europeo. Si hubieran tenido el conocimiento de la escritura, tal vez no se hubieran perdido sus tradiciones, dice el informante, ¿no? Pero no la tuvieron, entonces todo estaba en la oralidad. Y al parecer este Kuniraya Viracocha es Kuniraya que se fue amalgamando con Viracocha, ¿no? Un héroe local, cultural, ¿no? Que se amalgama con una divinidad extranjera, con una divinidad de los foráneos, ¿no? De la influencia foránea. Acordémonos que ya para la época los incas habían llegado a la zona, ¿ya? Y ahí vemos en esta figura que está a la izquierda, una figura que al parecer representa a Manco Cápac, ¿no? Este héroe cultural inca, que lleva este bastón donde se va a hundir este bastón, ahí va a fundar una ciudad, ¿no? Es un fundador de ciudades. Manco Cápac probablemente existió, o probablemente fue el símbolo de todo un conglomerado de gente que se enrumbó a un proyecto, y ese proyecto era el Cusco, ¿no? Entonces, Kuniraya es probablemente que haya sido eso, ¿no? Pero este Kuniraya, finalmente, con la influencia inca, o anterior a los incas, quién sabe, ¿no? Tal vez desde la época Wari, ya se va eh, mezclando con Viracocha, ¿no? Con esta divinidad sureña, Viracocha. Y finalmente vemos que también hay un paradigma inca en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? Hay relatos sobre Huayna Cápac, sobre Tupac Yupanqui, ¿no? Aunque el tiempo no es necesariamente lineal en el manuscrito de Huarochirí. El siguiente, por favor. Bueno, hay dos héroes culturales que muy pocos se detienen a hablar, ¿no? Tal vez volando la bandera del indigenismo, o tal vez enamorados un poco de un pasado indígena que muchas veces se nos presenta como misterioso, y a veces de una forma romántica, ¿no? Pero no dejan de ser héroes culturales, estos dos personajes, ¿no? Son padre e hijo. Los curacas, don Jerónimo Canchoguamán y don Cristóbal Choquecaxa, ¿ya? Son dos curacas. El primero, don Jerónimo Canchoguamán, es padre del otro, y es un buen cristiano, según el relato, ¿no? Y se acuerdan de él porque fue un buen cristiano, y porque este señor hizo todo lo posible para que se practicase la verdadera fe, ¿no? Como bien repite el manuscrito, o insinúa el manuscrito en muchas partes, ¿no? La verdadera fe, la fe que el indígena informante trata de mostrar que es la que practica, ¿no? Y este señor es el que encamina a esta comunidad como buenos cristianos, ¿no? Toma la batuta para que sean buenos cristianos, aunque tienen traspié, y comienza a verse seducido también por las viejas tradiciones en algún momento,
pero igual se le recuerda como un héroe de la cristiandad, ¿no? El informante lo pone a ese nivel, un héroe de la cristiandad en su zona, ¿no? Y tal vez el más destacable, ¿no? Y ya es el que raya con lo mágico religioso, es don Cristóbal Choquecaxa. Don Cristóbal Choquecaxa, también curaca de la zona, hijo de don Jerónimo Canchoguamán. Él tiene un traspié también, ¿no? Tiene un traspié, eh, pero quiere componerse, ¿no? Y descubre que a un huaca que aún se le rendía culto, ¿no? En la zona, a un huaca que se le rendía culto, está llamándolo, ¿no? Con unos rayos de luz, un disco luminoso, ¿no? Lo llama una cueva, ¿no? Lo llama una cueva. Tal vez eh, este disco luminoso sea parte del ajuar que ponían las huacas en los templos en el mundo andino, ¿no? Entonces, este señor se enfrenta a este huaca en cuerpo y en alma también. Cuando está dormido, sueña con él y se pelea muchas veces con él, ¿no? Y cuenta sus sueños a la comunidad y sus sueños son muy gráficos. Pelea contra este huaca y se encomienda a la Virgen Santísima, ¿no? Y se encomienda a la Virgen Santísima diciendo algo que grafica muy bien cómo se conciben las relaciones o se concebían las relaciones en esa época en Huarochirí, ¿no? Que lo hemos visto ya en las partes anteriores, ¿no? Que es, eh, le dice a la Virgen, Virgen Madre, hermana, ¿no? Entonces no hay como, es madre y es hermana también, no es simplemente mi madre, también es mi hermana, es como las otras divinidades que son hijos y hermanos también, y también son padre e hijos, y se va mezclando ahí la, los árboles genealógicos, no tienen el orden que nosotros conocemos, sino son más simbólicos, ¿no? Es una divinidad que por un rato puede ser padre y puede ser hermano, ¿no? Un poco como finalmente es Jesús en la cristiandad, ¿no? Y es por eso que la figura de Jesús cala muy hondo en el hombre andino, ¿no? El hombre andino es cristicéntrico, ¿no? Desde que llegó la cristiandad es cristicéntrico. Vemos ahí que no solamente en el manuscrito Guarochirí aparece este afán de cambiar de paradigma, ¿no? De reivindicar la cristiandad andina a partir de un relato, ¿no? De un relato oral, sino también un relato gráfico, ¿no? Acá vemos una serie de imágenes de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que representan a los indígenas haciendo una especie de exorcismo, ¿no? Una especie de exorcismo. Y así como don Cristóbal Choquecaxa, que lucha contra el demonio, ¿no? Y otros enfrentándose a criaturas muchas veces demoníacas para ellos, ¿no? El siguiente, por favor, para ir cerrando. Y bueno, la tradición, como me adelanté un poquito, andina, esto que ya se ha vuelto casi un cliché, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, el sincretismo, ¿no? El sincretismo religioso, como se le suele llamar, ¿no? Este afán espontáneo de seguir viviendo la cultura, ¿no? Tu creación cultural, ¿no? Tal vez con otros paradigmas, pero vas generando tus propios símbolos, pues, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas generar tus símbolos. El paradigma puede ser otro, ¿no? Ya tal vez
no practicamos el sacrificio humano de animales o qué sé yo, no hay esta necesidad de sangre, ¿no? La sangre es más simbólica, la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía, el Jesús Eucaristía, ¿no? Y vemos que cala tan hondo que hay símbolos o incrustados en los dos sectores del mundo andino, ¿no? La costa Pacífico y el mundo andino, ¿no? Y los Andes propiamente dicho, ¿no? He puesto ahí dos iconos, uno que es conocido por todos, el Señor de los Milagros, ¿no? El Cristo de Pachacamilla, que, bueno, guarda relación con el manuscrito, Pachacama, que es uno de los huacas mencionados en el manuscrito, ¿no? En el tercer capítulo, y bueno, en capítulos posteriores, ¿no? Cuando se encuentra, hay una reunión de huacas con Tupac Yupanqui, y bueno, este señor de los temblores está allí también, ¿no? De alguna manera está allí también en esta iconografía del Cristo Moreno, del Señor de los Milagros, ¿no? Eh, Vemos que muchas cualidades de los demiurgos anteriores a la cristiandad en el mundo andino van tomando o van reviviendo en algunas cualidades de Cristo, ¿no? Y vemos al otro lado un cuadro de la escuela cusqueña, ¿no? Y un cuadro que bien puede representar eh, un cerro tutelar, ¿no? Un cerro tutelar, una divinidad importante de la zona de Cusco, la Pachamama, bueno, no sé, muchos, es una figura muy manoseada en la interpretación del mundo andino, pero lo más probable es que sea algún cerro específico, ¿no? de la zona, y vemos esto en el manuscrito, ¿no? También vemos este afán de a cada rato mencionar nosotros los cristianos, ¿no? Nosotros, hoy que vivimos la cristiandad, y antes de vivir la cristiandad, de que aparezcan los huiracochas, ya conocíamos ciertas cosas de esta nueva ética, ¿no? De esta nueva ética, ¿no? Entonces, el manuscrito de Huarochirí es una radiografía de estos cambios de paradigma, ¿no? Culturales. Sobrevivir, seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo, seguir creando cultura a partir de distintos marcos cosmogónicos, ¿no? A partir de distintos marcos cosmogónicos. Muy bien, amigos, creo que me he extendido una hora, ¿no? Y bueno, les doy las gracias por haberme escuchado. No sé si ha surgido alguna pregunta, tal vez tenga yo la capacidad de responder alguna de sus dudas. Y si no, de motivar el estudio, ¿no? De parte de ustedes, el estudio de este manuscrito maravilloso. Bien. Pasaremos a la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de la señorita Malixa Yonto Inga. Agradecida por compartir nuestra riqueza cultural. Mi pregunta es, en la sexualidad del manuscrito de Huarochirí, ¿cómo analiza la dualidad centro de la cosmovisión andina? Mira, en el manuscrito de Huarochirí aparece la dualidad en casi
casi todas las escenas del manuscrito, ¿no? Por ejemplo, Pariacaca, cuando va en busca de esta mujer que le pide que haga una laguna, que haga una fuente de agua antes de acostarse con ella, es el Pariacaca de abajo, ¿no? Hay un Pariacaca de arriba y un Pariacaca de abajo. El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? A veces es explícita en la sexualidad, ¿no? Macho y hembra, y a veces no es explícita en eso, sino hace hincapié en la posición geográfica, arriba y abajo, ¿no? El Jana y el Uri, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de abajo, que básicamente son los dos nichos ecológicos que maneja el hombre andino, ¿no? Por eso es el zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de los llanos, del desierto, de los valles, de esa zona, ¿no? De Ica, y el zorro de los Andes, ¿no? De las quebradas, las punas, los nevados. Bueno, es algo que aparece muchas veces en el mundo andino, pero ojo, tengamos cuidado porque a veces caemos en el facilismo cuando interpretamos algo, la dualidad. Cualquier cosa, dualidad, ¿no? No son categorías monolíticas, pues, ¿no? No son categorías monolíticas. A veces el manuscrito nos dice, hace referencia a lo geográfico y a veces hace referencia a lo sexual, ¿no? La siguiente pregunta es de la señorita Mariciero Navarro. Ella pregunta, ¿hay alguna evidencia arqueológica para comprender mejor cómo vivían su sexualidad los antiguos peruanos? Esa es una muy buena pregunta y miren, yo personalmente no creo que hubo unos hábitos sexuales generales, ¿no? Vemos en el manuscrito de Huarochirí no aparece ninguna escena homosexual, ¿no? Ninguna escena homosexual. Tampoco aparece un descrédito a la homosexualidad, dicho sea de paso, ¿no? Pero no aparece ninguna escena homosexual. Probablemente para esa sociedad no tenía valor. Seguramente había gente homosexual, pero no tenía valor. Pero vemos en iconografías de otros pueblos, de otras zonas, ¿no? Que la práctica o la vida homosexual, ¿no? Y aparentemente tenía, tenía una, se mostraba socialmente, pues, ¿no? No había este tabú, en el norte por lo menos es lo que nos da para entender, ¿no? Pero en este texto de Huarochirí no aparece, ¿no? Entonces, pensar en una sexualidad, una cadena de hábitos sexuales generales en el mundo andino sería descabellado, creo yo, ¿no? Por eso ahí mucha gente, el manuscrito nos ayuda, pero no es la totalidad, pues, ¿no? No es la totalidad y es una herramienta y habrá que contrastar pues los hábitos sexuales con la iconografía que se hay en ciertas tradiciones, ¿no? Y cómo va cambiando, cómo va cambiando. Vemos en Nazca, por ejemplo, las estatuillas de las mujeres desnudas, Nazca, con los tatuajes en el pubis, ¿no? Muy sensuales, ¿no? Por lo menos eh, da esa impresión, ¿no? A mis ojos o a los ojos de los hombres actualmente, ¿no? Pero ¿qué función tendrían estas estatuillas de mujeres de pubis tatuadas, desnudas, ¿no? En el mundo Nazca? Nos hablaban de una sexualidad femenina vigorosa o que las mujeres llevaban el ritmo de la sexualidad en el mundo Nazca, ¿no? No lo sabemos, probablemente, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Mariana Calderón. Ella pregunta, ¿cree que considera la representación de mujeres relacionadas a la fertilidad
sería más bien una idea de Europa y que en realidad tuviese otro tipo de significado? Mire que yo coincido con ella muchas veces, ¿no? En muchos casos se ha exagerado con esto, la mujer, fertilidad, ¿no? Vemos el caso de Chaupiñanca, que es una de las deidades femeninas más importantes, ¿no? Una heroína y que en ningún momento se vuelve un antihéroe como Guayayo Carhuincho, ¿no? Que la gente está harta de Guayayo Carhuincho porque pide que sacrifiquen a sus hijos. No, no, no. La gente de Huarochirí está contenta con Chaupiñanca y está contenta de bailar desnudos los hombres para ella, mostrando su sexualidad, ¿no? Mostrando su sexo, ahí saltando, ¿no? O ya presto a tener una relación sexual, ¿no? Entonces, creo que se ha exagerado mucho con el tema. Hay categorías que en el mundo andino, en la interpretación del mundo andino, se creen como monolíticas, ¿no? Y creo que no es así, ¿no? Definitivamente hay divinidades que representan la fertilidad, no necesariamente tienen que ser femeninas todas, ¿no? No necesariamente, o no lo fueron por lo menos, ¿no? Eh, bueno, acá vemos este personaje que es un patrono de los hombres con el pene pequeño y tal vez esto del pene pequeño también nos habla del poco vigor de algunos hombres, ¿no? El poco vigor sexual, y recurren a este hombre para que les dé ese vigor, a esta divinidad para que les dé esa fortaleza. En ese sentido, esa divinidad podría ser una divinidad de la fertilidad también, ¿no? No sé si estoy exagerando un poco o estirando demasiado la interpretación, pero creo que se exagera con esto de la mujer fértil, ¿no? La mujer fertilidad. Sí, pero no necesariamente siempre, ¿no? Y Pariacaca, el que le infunde el hálito de vida a los hombres. En el manuscrito es explícito al decir esto, de esa parcialidad por lo menos, ¿no? A los hombres de Huarochirí. Y Chaupiñanca, la heroína sensual y sexual del goce, le infunde eso a las mujeres, ¿no? Pero también le infunde una visión de ser mujer, ¿no? Imagino, yo imagino eso, porque tú no relatas las hazañas de una héroe, ¿no? No me gusta decir heroína, ¿no? De una héroe eh, que no quieres imitar, ¿no? Mm, Pariacaca son cualidades que seguramente tenía cualidades que querían ser, los hombres querían emularlas de esa zona, ¿no? Y lo mismo de Chaupiñanca, seguramente. La Gracias. siguiente, la siguiente pregunta es del señor Edgar Yepes. Están apareciendo relatos cortos animados sobre dioses y hombres de Huarochirí, que son muy ilustrativos, mostrando una visión fascinante de estos seres mitológicos y su sexualidad. ¿Cree usted que las otras zonas, más al norte o al sur, tenían relatos parecidos en cuanto a seres similares? Lamentablemente no se realizó una versión escrita y no sabemos cómo fue el comportamiento sexual que tuvieron. Gracias por la respuesta y por la exposición. Sí, hombre, no, gracias por tus palabras y mira, no, lastimosamente hasta ahora no se ha hallado. Tenemos el Archivo General de Indias, tal vez ahí puede aparecer algo, en tantos folios de extirpadores de idolatrías, de sacerdotes evangelizadores. Esperemos que aparezca algo del sur, de la costa norte, de la costa sur. Es muy poco. Tal vez habría que hacer un trabajo de arqueología en las crónicas de cronistas que se asentaron o se dedicaron más al norte o al sur, ¿no? Y ahí siempre se filtran fragmentos que, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Que tienen el sesgo de los doctrineros. Pero sí, definitivamente
cada pueblo ha vivido su sexualidad, ¿no? Y seguramente había cosas que eran virtudes sexuales para algunos que para otros no los eran, ¿no? Prácticas sexuales que para unos eran eh, positivas y para otros aberrantes, ¿no? A, a mí me molesta un poco que se haya tomado el mundo precolombino, andino, indígena, como una proyección de, de anhelos políticos actuales, ¿no? No, no lo fue así, no fue lo que tú quieres que sea el mundo ahora, ¿no? Fue lo que fue y listo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es del señor Luis. ¿Usted cree que con el desarrollo de la arqueología feminista en el Perú permitirá comprender mejor el rol que tuvieron las mujeres en las sociedades pasadas? Mm, es un tema un poco, una pregunta difícil, ¿no? Mire, ya hemos pasado por campos epistémicos o de interpretación, ¿no? Mm, que nos llevaron a realidades o a conclusiones que finalmente hoy ya no las consideramos, ¿no? El materialismo dialéctico, el marxismo, eh, en los 60, ¿no? Con la arqueología de los 60, marcó el ritmo de la arqueología y de otras ciencias sociales, ¿no? Definitivamente. Y esta interpretación a partir de los modos de producción y, bueno, y a veces con un anhelo comunista, ¿no? Hoy por hoy vemos que contaminó muchas interpretaciones, ¿no? Ahora puede pasar lo mismo también, ¿no? Puede finalmente volverse un sesgo interpretativo. Tengamos cuidado con eso. Hay que ser objetivos. Las ciencias, en la medida de lo posible, ¿no? No deberían de ser proyecciones de nuestros anhelos, pues, ¿no? Ya perdemos un poco la objetividad, pero bueno, es tan humano ser así, ¿no? Es tan humano que casi imposible, ¿no? No hacerlo, ¿no? Entonces, eso lo dirá el tiempo, pues, ¿no? Si la arqueología feminista va a dar algún aporte concluyente sobre la mujer en el mundo precolombino, ¿no? Pero si esa interpretación parte de que llegó al mundo occidental y malogró todo lo que había acá, estamos mal, pues, ¿no? Ya eso es una propaganda, ¿no? Eso no tiene un respaldo en las evidencias, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su posición ante la arqueología queer? Bueno, no sé mucho al respecto, no he tenido la oportunidad de estudiar el tema, ¿no? Tendría que imbuirme más en ese tema. Ahora es lo mismo que hace un rato, ¿no? Hay que tener cuidado con, con manejar un campo interpretativo que tal vez no nos deje ser objetivos, ¿no? No nos deje ser objetivos. Eh, a veces hay un anhelo del pasado, ¿no? Un anhelo, es algo muy, bueno, ya me estoy escapando un poquito del tema, ¿no? Pero hay una nostalgia del pasado, como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Dice el refrán. Y las evidencias nos dicen que muchas veces no fue así, la mayoría de veces no fue así, ¿no? Que, el pasado fue muchas veces bárbaro, cruel, ¿no? Y muchos logros o muchas cosas que damos por sentadas las hemos conseguido hace poquito tiempo, ¿no? Gracias. Y estas han sido todas las preguntas que nos han dejado tanto en el Zoom como en el Facebook como otros medios. Gracias. Bueno, creo que con esto ya podemos dar finalizando la ponencia del día de hoy. De parte de todo el semillero le queremos agradecer su presencia y su tiempo para brindarnos dicha ponencia. ¿Algunas palabras finales que quiera dar? Bueno, gracias a mis compañeros, porque ustedes son mis compañeros.
y siempre estoy presto a compartir lo poco que sé y sobre todo si tienen ganas de seguir hablando del manuscrito, yo estoy presto a abrir estos canales para conversar del manuscrito, para leerlo sobre todo, ¿no? Porque muchas veces se habla sin haberlo leído, ¿no? Y bueno, y cuando uno lee el manuscrito van a necesitar otras lecturas y otras lecturas y otras lecturas para que la interpretación sea lo más sólida posible, ¿no? Entonces los conmino a seguir leyendo el manuscrito, las dos traducciones maravillosas que nos heredaron estos dos maestros, Gerald Taylor y José María Arguedas, las dos valiosas, y a los que son quechua hablantes, pues practiquen la hermenéutica, pues quechua, ¿no? Si es que existe, si es que puede existir. Y nada más, gracias, gracias. Muchas gracias. También de parte de todo el semillero les queremos agradecer a todos los asistentes del día de hoy y a la vez invitarlos el día martes 6 de octubre a las 11 de la mañana a la ponencia Arqueología, Estado, Patrimonio Invisible, Estado y Perspectiva por la arqueóloga María Astrid Ollora, que es una de las pocas arqueólogas submarinas que hay en el Perú actualmente. Hasta una próxima oportunidad.